Evangelio según San Mateo, capítulo 7. El verso que vamos a estar leyendo es el verso 7. Mateo capítulo 3, versículo 7. Leo la porción que dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 9 dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. En esta noche, Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu respaldo, pedimos tu compañía, Señor, para que a través de este mensaje, no solamente tu pueblo, Señor, sino aquellos que nos miran por primera, segunda o quizá tercera vez, y que aún no han entregado su corazón, no se han rendido a ti, Padre, hoy puedan venir a hacerlo con más tranquilidad, con confianza, Señor. Padre, reconociendo quién eres tú, aceptando su condición delante de ti, Padre, y viendo hacia el futuro, Padre, no muy lejano, donde tú vendrás a levantar a la iglesia, donde vendrás, Señor, a redimirnos, donde tus promesas serán cumplidas para nosotros, Señor, donde ese día, Padre, que tanto anhelamos llegará, Señor, y juntos, como un solo cuerpo, una sola iglesia, Señor, seremos levantados hacia tu misma presencia, Señor, donde ya nunca más nos separaremos, Padre. Pero mientras tanto, háblanos a través de cada predicación, Señor, y que podamos nosotros permanecer fieles a ti, oyendo, Señor, atentos y discerniendo, Señor, tu palabra, discerniendo, Señor, también los tiempos que están a nuestro alrededor y conociendo, Señor, cada día más quién eres tú, Padre. A través de tu Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando en esta noche, hermanos, lleva por título: nadie es justificado en su propia opinión. Nadie es justificado en su propia opinión. La porción que leímos, hermanos, del Evangelio según San Mateo, nos habla de un hombre que fue llamado para cumplir dos objetivos primarios en su ministerio. Uno era el preparar el camino del Mesías, hermanos, y anunciar su llegada. Preparar el camino del Mesías y anunciar su llegada como primer objetivo de este hombre. Y el otro era, hermanos, preparar el corazón de los judíos de ese tiempo para recibir al Mesías. Y esto era, hermanos, a través de la predicación o a través de la anunciación del arrepentimiento como único medio para tener un perdón de pecados, hermanos, y recibir, valga la redundancia, ese perdón delante de Dios o por parte de Dios, hermanos. Al escuchar el mensaje de Juan y ver cómo él estaba hablando, y quizá pudiéramos recorrer el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, o pensar un poco en el capítulo 1 y ver cómo Juan él mismo anunciaba que él no era el Mesías, que él estaba solamente predicando, que él era una voz en el desierto, ¿verdad? Al escuchar este mensaje y haciendo quizá una comparación entre los evangelios, muchos creyeron, hermanos, en su mensaje y acudían de todas partes de Judea arrepentidos. Y dice el versículo 3 de Mateo, el versículo 6 de Mateo 3, dice: y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. O sea, mucha gente oía que Juan estaba hablando, oía que Juan estaba dando ese mensaje quizá a lo mejor un poco diferente de lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces venían y eran convencidos, se arrepentían y eran bautizados. Mas sin embargo, hermanos, habían dos grupos de hombres que se creían justos en su propia opinión,
que se creían justos en sus propios ojos, hermanos, o a la vista de ellos mismos, y aseguraban ellos ser merecedores del reino de los cielos, porque ellos quizá estaban a lo mejor muy lejos en su propia opinión, valga la redundancia, de la condición de aquellos que venían a Juan y que se arrepentían y eran bautizados. Cuán importante, hermanos, es que todos nosotros nos aseguremos, y utilizando este ejemplo de estos dos grupos, de que nos aseguremos nosotros, hermanos, que estamos bajo la cobertura del sacrificio del Hijo de Dios y que no vivamos engañados, hermanos. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 26, la segunda parte del verso 5, dice, hermanos, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y es allí, hermanos, donde empezaba a analizar el tema de nosotros, hermanos, de esta noche. Nadie es justo en su propia opinión. Porque probablemente, hermanos, al considerarnos sabios, al considerarnos que tenemos asegurado algo, hermanos, ya nuestra opinión, valga la redundancia, nos hace pensar que tenemos eso seguro, como en el caso de estos dos grupos que les decía, hermanos. En otras palabras, hermanos, para que no vivamos engañados en los pensamientos de nuestra propia religión. Porque sin mencionar una sola religión, hermanos, sabemos que hay bastantes religiones, ¿verdad? Y nosotros como cristianos nos contamos de los que vivimos una relación con Dios. Bastantes religiones que consideran ellos que son salvos o que están asegurados, ¿verdad? Pero en su propia opinión. Y eso es lo que vamos a ver nosotros, hermanos. Y quiero empezar este tema ya, hermanos, entrando para conocer un poco de estos dos grupos. Y vamos a ver cómo algunos piensan, hermanos, equivocadamente que son salvos. El error en lo que se encuentra mucha gente, hermano, es que vive confiado o viven confiados en el provecho que podrían obtener o vivir de acuerdo a la religión que profesan, hermanos. Y apoyan su confianza en lo que hacen y el principal error es ese, hermanos, confiar en lo que ellos profesan, hermanos, que los puede guiar a la misma perdición. Cuando Juan predicaba sobre el arrepentimiento, mucha gente venía a él, hermanos, para ser bautizado. Y así Juan cumplía esa segunda tarea que tenía él dentro de su ministerio, hermano, que era el preparar el corazón de los judíos. O sea, él les hablaba de tal manera que la gente que no era tan religiosa, que probablemente, hermanos, vivía en un nivel más bajo, no tan solo económicamente hablando, sino quizá en un nivel también espiritualmente bajo, al escuchar el mensaje de Juan entendían de que la condición en la que ellos vivían no era la correcta, hermanos. Entonces Juan, al ser enviado por Dios, preparaba el corazón de ellos y ellos estaban más, hermanos, propensos a recibir el mensaje. Pero habían dos grupos de personas dentro del pueblo de Israel que se creían justos en su propia opinión. Que ellos se consideraban, hermanos, que ya tenían asegurada la salvación porque ellos, según su propia opinión, ya cumplían con todo lo que requería para obtener esa salvación, hermano. Y estos grupos religiosos eran los fariseos y los saduceos. Estos hombres creían, hermanos, que por el simple hecho de pertenecer a la élite religiosa, hermanos, ya eran salvos, hermanos. Y vamos a ver un poquito acerca de cada uno de estos dos grupos. Porque, hermanos, este pensamiento solamente es, valga la redundancia, pensamiento. Y creían que ya eran salvos, ¿verdad? Los fariseos, si me acompañan en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, el verso 7 y 8. Los fariseos, hermanos, creían que se ganaban el favor de Dios por medio de observar las leyes, o sea, de cumplirlas. Creían, hermanos, que obedecer la ley de Moisés perfectamente, pero realmente ellos pensaban que la cumplían perfectamente, pero realmente, hermanos, ellos estaban, hermanos, muy lejos de la apariencia que en realidad que ellos creían. Mateo capítulo 7, el verso 7,
Dice un poco quizá del contexto de ellos, hermanos. Dice, pues en vano me honran. Jesús señalando a este grupo de fariseos, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, ellos se alejaban de lo que en realidad decía la ley por cumplir la tradición, por cumplir quizá el mandamiento del hombre. Y eso era lo que Jesús les señalaba. Entonces, ellos creían que eran buenos. Los fariseos, ellos, de alguna manera, porque estaban los saduceos y los fariseos. Los fariseos creían, o estaban, mejor dicho, del lado del pueblo. Los saduceos no, los saduceos estaban del lado quizá de la élite, del gobierno, ¿verdad? Entonces, ellos, a pesar de que en su propia opinión consideraban que ellos estaban cumpliendo la ley, ellos mismos la estaban quebrantando por cumplir la tradición de los hombres. Entonces, los saduceos, creían en el gobierno teocrático, o sea, creían que Dios era la máxima autoridad sobre ellos, ¿verdad? Pero también ellos estaban, hermano, bajo el gobierno. O sea, creían que Dios era la máxima autoridad, pero también se sometían al gobierno, lo que los fariseos no hacían. Ellos no compatían en ese pensamiento con los fariseos. Vamos a Marcos capítulo 12, porque aún los saduceos, hermanos, a pesar de que también procedían del mismo pueblo de Israel, había un pensamiento diferente, porque ellos no creían en la resurrección y no creían en los ángeles. Dice el verso 18 de Marcos 12, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo así 7 hermanos. El primero tomó a la esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Así los 7 y no dejaron descendencia. Y después todos murieron también. Después de que todos murieron, también la mujer. Y fíjense lo que dice el verso 18. Los saduceos, que dicen que no hay resurrección, le preguntaron diciendo, en el verso 23, después de que están terminando de que murieron todos los hermanos y murió también la mujer, el verso 23 dice, en la resurrección pues, lo que ellos no creían, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Verso 24, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto. O sea, no erran en cuanto a quién iba a quedar la mujer. Erran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. O sea, los saduceos se creían que conocían las escrituras, pero en realidad no. Los saduceos se creían que no existía resurrección, y aunque sí existía, lo que Jesús les está diciendo, a pesar vamos a poner el ejemplo que ellos están diciendo, lo que Jesús les está diciendo es que ellos están errando en cuanto al pensamiento que ellos tienen de las escrituras. Por eso, hermanos, que les decía, o sea, el principio, algunos piensan que son salvos en su propia opinión. Algunos piensan que son salvos porque están cumpliendo ciertos requisitos de la religión. Algunos piensan que son salvos porque tienen, hermanos, o van cumpliendo ciertos requisitos que profesan o que están dentro, hermanos, de los parámetros que tienen que cumplir dentro de su religión. Y no es así. O sea, el que tú pienses en tu propia opinión que eres salvo, hermano, no te da la seguridad de una salvación, aunque tú así lo creas. Ese es el punto, hermanos, de este mensaje. Los fariseos y saduceos veían que la gente, hermanos, ellos veían, volvemos a Juan, ellos veían que la gente acudía a Juan, hermanos, para ser bautizados. Y creían, hermanos, que probablemente lo que Juan estaba haciendo era un rito más que había que cumplir. Porque en su mente ellos ya pensaban que tenían asegurado algo que no tenían.
Dice Mateo 3, verso 7, hermanos, al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía, fíjense bien, los grupos, los saduceos y fariseos, miraban de que esta gente que les dije hace rato, que era quizás de la gente de más noble pensamiento, quizás en un más baja mentalidad espiritual, o quizás no eran, hermanos, los más dedicados a ser religiosos, pero escuchaban a Juan y venían. Escuchaban el mensaje de Juan y venían. Entonces estos fariseos y estos saduceos que se creían salvos pensaban que probablemente lo que Juan estaba anunciando era un ritual más que había que cumplir, pero ellos ya tenían asegurado eso. Entonces Juan entra y se dirige a ellos directamente de esta manera. Verso 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían también al bautismo, les dijo o les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ven? O sea, Juan les está diciendo, en su mentalidad, ¿piensan ustedes que ya está asegurado el lugar con el cielo, o el lugar en el cielo, o un lugar con Dios? ¿Quién les enseñó a huir de esa manera? Estoy parafraseando, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y fíjense que Juan, a pesar de que se creían los mejores, a pesar de que este grupo, entre comillas, élite de los religiosos de Israel de ese tiempo, llegaban a él, Juan no se intimidó con el mensaje. Juan no cambió el mensaje, Juan no cambió la intención del mensaje, Juan no cambió el propósito del mensaje, Juan no cambió, hermano, la intensidad del mensaje. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. ¿Cuántas personas, hermanos, están en el mundo con este tipo de pensamiento? Que son salvos porque están cumpliendo ciertos rituales. Que son, hermanos, que tienen asegurado el cielo porque están, hermanos, quizá viviendo una religión y a lo mejor la llevas al pie de la letra. Pero esa es tu religión. Estoy casi seguro que muchos no saben qué es religión. Y cuando les preguntan, ¿qué religión eres? Nomás porque repiten la palabra, pero no saben qué es religión. Y les dicen, hermanos, en su religión, que hay que cumplir ciertos rituales y ahí los llevan al pie de la letra. Entonces piensan que porque van obedeciendo todo eso, hermanos, ya tienen asegurado un lugar con el Señor. Y no es así, hermanos. Este es el peor peligro, hermanos, en el que se puede enfrentar una persona o el que puede estar viviendo una persona, hermano, que vive confiado, ignorando, hermano, literalmente su situación o la situación de su alma, hermanos. Fíjense, verso 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, Juan le está diciendo, si quieren parafrasearlo conmigo, hermano, Juan les está diciendo, no te justifiques, no pienses justificarte en tu propio pensamiento, o que tu opinión no te justifique. No piensen diciendo, Abraham tenemos por padre. Le está diciendo a fariseos y a saduceos. Esa es una situación terrible, es una situación peligrosa, hermano, en la que se encuentran muchos. Algunos piensan, hermano, porque el hecho de estar en una congregación cristiana, hermano, o evangélica, porque no estás en el budaísmo, porque no estás, hermano, en el catolicismo, porque no estás en la iglesia mormona, o porque no vives o no estás con los testigos de Jehová, hermano, porque tú estás en una iglesia evangélica, hermano, o cristiana, piensan que ya son salvos. Ese es un gran error. Asegúrate que tú estás viviendo conforme a la palabra del Señor, que estás obedeciendo al Señor. Hermano, hay un orden para poder llegar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y abro un paréntesis. El domingo pasado les hablé acerca, hermanos, del propósito del Evangelio. Y los invito a que pasen por allí en nuestra página de Facebook o en YouTube.
La próxima semana o este próximo domingo, hermanos, les voy a estar hablando de las evidencias bíblicas. Evidencias bíblicas, perdón, del propósito del Evangelio. Porque piensan, hermanos, que el Evangelio, hermano, es de decirle a la gente: Dios te ama, Dios quiere que vivas feliz, Dios quiere que vivas en el cielo. El Evangelio es para anunciarte buenas nuevas de salvación. Hermano, no empieza allí el Evangelio. Cuando hablemos del significado del Evangelio, entonces otra cosa va a ser. El propósito es uno, hermano. El objetivo del Evangelio es uno. Los beneficios del Evangelio son otros. El significado del Evangelio es otro. Y muchos confunden todos estos términos, hermano. Pero el propósito del Evangelio es uno en especial, hermano. Y si no lo sabes, te invito a que veas esa predicación. Entonces, los fariseos y los saduceos creían que en su propia opinión ellos ya tenían asegurado un lugar con el Señor. Y no era así. Juan, como les dije, hermano, sin titubear, sin pensarlo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les ha enseñado a ustedes que su religión los conduce a salvación? ¿Quién les ha hablado de esa manera? ¿Cuál es su maestro que los ha dirigido de esa manera? ¿Cuál es el pastor que te guía tan equivocadamente? Hermano, un ejemplo simple y sencillo: tú no vas al doctor para que te dé, hermano, una medicina, que te guste. Si tú vas porque estás enfermo y la medicina que te van a dar va a ser una medicina a lo mejor que te va a doler, que te va a caer amarga quizá, pero que el beneficio de esa medicina, hermano, va a ser salud para tu cuerpo, para tu propia vida. Si tú vas para que te den algo suave, que a ti te guste, hermano, entonces probablemente estás yendo al lugar equivocado. Entonces ese es el error en el que viven muchos hermanos que piensan que son salvos. Y esos errores, hermanos, son notables. Vamos a ver algunos de esos errores, hermanos, que son notables, que hacen que pienses que son salvos. Existen muchas ideas erróneas, hermanos, que te hacen pensar o que los hacen pensar de esta manera, hermanos, en cuanto a la salvación. Les voy a hablar solamente de 3 errores en esta noche. La primera idea errónea, hermanos, de los que piensan que son salvos, es que la salvación se asegura por medio de las obras o de lo que tú haces. Ese es un error tradicional. La gente piensa que porque hace obras, porque hace mandas, porque hace, hermanos, sacrificios, porque hace ofrendas, porque entrega, porque da, hermano, porque hace algo, ya está asegurado su lugar. Esa es una manera de pensar bien errónea en cuanto a la salvación, hermanos. Efesios 2:9 dice, hermano, literal: no por obras para que nadie se gloríe. Anótalo, hermanos, Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Así que si tú piensas que lo que tú estás haciendo, hermanos, te conduce a la salvación por lo que tú haces, estás equivocado. Estos fariseos y saduceos así pensaban. Hermano, nosotros no somos judíos o no somos del pueblo de Israel, pero sí hay mucha gente que piensa como fariseo o como saduceo, que piensa que porque lo que están haciendo, hermano, ya les está asegurando un lugar en el reino de los cielos. La palabra de Dios, hermanos, es el único medio, por lo menos para nosotros y para los que creen que Dios es su Dios, valga la redundancia, hermanos, y el único medio que Dios ha dejado para que nosotros podamos tener comunicación con Él y podamos llegar a su presencia es a través de su palabra. Entonces es su palabra la que nos dirige a nosotros para poder tener la solución y la respuesta a nuestras dudas y nuestras preguntas. Entonces, si no es por obras, si nosotros pensamos que estamos haciendo obras para llegar al cielo o para llegar a Dios o para estar delante del Señor o para obtener nuestra salvación, Dios dice, hermano, en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, nuestra seguridad no está en obras o no está en las obras de nuestras manos, sino en Dios.
Si no es por obras para que nadie se gloríe, hermano, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El verso 8 de este mismo capítulo 2 de Efesios, hermano, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, las obras para obtener la salvación. Y con esto, hermanos, o sea, tenemos que ser claros, porque algunos van a pensar, oh, pues si no es por obras, entonces no hago nada. Y algunos literalmente no hacen nada, hermano, por predicar el evangelio. Pero ese es otro punto. O quizá otro tema, hermanos. Pero para obtener la salvación no se necesitan obras. ¿Por qué? Porque se obtiene a través de la fe. Aunque aquí no nos dice literalmente el nombre a quien hay que aplicarle la fe, es a través del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es gratuito de parte de Dios para nosotros. Entonces, el pensamiento, hermanos, de que las obras te guían a salvación o te conducen automáticamente a la salvación es un pensamiento equivocado, hermanos. Si tú piensas así, hermanos, ve conmigo Isaías 64:6. Tú piensas que las obras te van a llevar a ese lugar. Fíjate lo que dice las escrituras. Isaías 64:6 dice, si bien pues todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, todo lo que nosotros creamos que es justo, todo lo que pensamos nosotros que es bueno delante de Dios, todo lo que nosotros hacemos que nosotros pensemos que es bueno delante de Dios, dice, como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros. O sea, dice el Señor que todo lo que nosotros hacemos fuera de Él es como un trapo de inmundicia, hermanos. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, por obras nadie asegura nada, hermanos. Esa es la primera idea errónea en cuanto a la salvación. La segunda idea errónea, hermano, para los que piensan que son salvos, una segunda idea, hermano, es que dicen que no hay de qué preocuparse porque no hay ningún castigo eterno o no hay un infierno, hermanos. Y el argumento, hermanos, fíjense que este es un argumento bien simple, aunque involucra a Dios, pero es un argumento bien simple. Es que piensan, hermanos, y dicen que si Dios es amor, Dios no va a enviar a nadie a un castigo eterno o al infierno, hermanos. Y eso es contrario a lo que las escrituras dicen. Porque incluso, hermanos, el mismo Señor Jesús habló de este tema. Vayan conmigo en Mateo 10:28 si pueden. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, hablando el Señor directamente a la gente, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién dice el Señor que hay que tenerle miedo? Aquel que puede destruir tu alma en el infierno. O sea, el infierno, hermano, esa mentalidad de que Dios es amor y Dios no es muy bueno y Dios no va a enviar a nadie a un castigo eterno, es equivocado, es contrario a las escrituras. ¿Por qué? Porque el mismo Señor habló de ello. O sea, va a haber un lugar de castigo. Y para eso, ¿verdad? Es la predicación del evangelio. Para eso, hermanos, es que nosotros estamos predicando. Para que tú no llegues a ese lugar. Para que no, hermano, seas justificado en tu propia opinión. Para que salgas del error de que lo que tú piensas, hermano, en cuanto a las escrituras, o quizá en cuanto a lo que piensas de lo que dicen las escrituras, salgas de esa opinión, hermano, y caigas rendido a los pies del Señor. Entonces, creer que no existe, hermano, un castigo eterno es un error. El tercer error o la tercera idea errónea, hermano, para los que piensan que son salvos, es que piensan que todos los caminos llegan a Dios. Fíjense, hermano, cómo la gente va pensando equivocadamente. Primero, que las obras te conducen a Dios. Segundo, que Dios es tan bueno que no te va a llevar a ningún castigo eterno.
Y después, no importa por dónde llegues, de todos modos vas a llegar a Dios. O no importa por dónde vayas, vas a llegar a Dios. Y todo eso es equivocado, es en contra de la palabra. Porque si fuera tan simple, hermano, no existirían iglesias. Si fuera tan simple que todos los caminos te llevan a Dios, hermano, entonces no importa cómo termines tu vida, de todos modos vas a llegar a Dios. No debería de existir, hermano, tipos de religiones. Porque cualquier modo que tú pienses que vas a llegar a Dios, te va a servir. Entonces, hermano, ese es otro pensamiento equivocado. Unos dicen, si todos los caminos llegan a Roma, pues todos los caminos llegan a Dios. Y están equivocados. La Escritura dice, hermano, estrictamente y específicamente cómo y cuál es el medio para llegar al Señor. San Juan capítulo 14 y el versículo 6, algunos lo han de saber de memoria, hermanos. Jesús hablando, hermano, le dijo a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay, hermano, un universalismo de caminos o un universalismo de medios. No hay. El Señor habla estrictamente, dice, nadie va a llegar al Padre. O sea, Él está diciendo, hay un único medio. Y está diciendo, y el único medio soy yo. Entonces, pensar que las obras te llevan a Dios, pensar, hermano, de que Dios no es tan malo, que es tan bueno y que no hay ningún castigo, y pensar que todos los caminos te llevan a Dios, hermano, es ideas erróneas en tu propia opinión que te conducen, hermanos, tristemente a la perdición. Por eso, hermano, este tema es importante porque nadie, hermano, es justificado en su propia opinión. Delante de Dios, hermano, nadie va a ser justificado en su propia opinión. Cuando alguien, hermano, llegue a la presencia del Señor y sea condenado, hermano, no puedes decirle al Señor, es que yo leí que decía allí que Dios es amor y que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. No, un solo versículo no te puede llevar, hermano, a que puedas vivir una vida ignorando a Dios. Y que luego ese versículo lo quieras tomar para justificarte delante de Dios en su presencia. No. A lo mejor piensas que es duro, pues es duro. Prefiero que pienses que es duro, hermano, y que medites en tu vida y que pienses en realidad cómo estás viviendo, a que, hermano, te la lleves pensando de que vas bien y que vas bien y que vas bien. Y que cuando al final llegue, hermano, tu tiempo de entregar tu vida, te des cuenta de que estabas mal y que nadie te dijo la verdad. Entonces, esos tres pensamientos, y pudiéramos sacar más, hermano, pero no tenemos suficiente tiempo, pero estos tres pensamientos, por lo menos, hermano, son erróneos en cuanto a tener una seguridad en Dios. Esa es mentira totalmente, hermanos. La pregunta, hermanos, que tendríamos que hacernos entonces, o que surgiría después de estas evidencias que vimos, hermano, vimos que los saduceos y fariseos pensaban ellos que tenían asegurado algo. Juan les dijo, no piensen ustedes, generación de víboras, no piensen ustedes que porque dicen que Abraham es su padre, ya tienen asegurado todo. No piensen en su propia opinión que son salvos. Ese mismo mensaje es el que está llegando a tu vida ahora. No pienses que porque estás siguiendo una religión tienes asegurado algo. No pienses que porque, valga la redundancia, tú piensas que eres salvo, lo que tú estás pensando te va a llevar a ello. Son pensamientos equivocados. Por eso es que tenemos la palabra, por eso es que te estamos hablando conforme a la palabra. Entonces, hermano, la pregunta que surge, teniendo estas evidencias que hablamos en cuanto a los errores la ignorancia en cuanto a la justificación, hermanos, en su propia opinión, la pregunta que surgiría es, ¿cómo estar seguro de nuestra salvación? ¿Cómo yo puedo estar seguro de mi lugar con el Señor? Para estar seguro, hermanos, de esto, no podemos ir a otro lugar más que a las Santas Escrituras. Vayamos otra vez a Mateo capítulo 3, el verso 7. Porque las Escrituras, hermanos, amigos,
hermanas, son las únicas, es el único medio que puedo yo utilizar para mostrarte la verdad de parte de Dios. Lo que está a mi alcance para poderte dar las herramientas suficientes para que puedas entender lo que te estamos hablando. Mateo capítulo 3, el verso 7, dice: a ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. El verdadero arrepentimiento, hermano, produce una nueva vida, un cambio en la manera de pensar, en la manera de conducirte, en la manera de actuar. Un verdadero arrepentimiento, hermano, te hace ver en el error que te encuentras. Te hace abandonar, hermano, la vida de pecado en la que estás, o la vida cómoda de religión en la que estás, hermano. Si tú pretendes ser un verdadero cristiano, hermano, tienes que pensar y analizar si verdaderamente estás arrepentido. Fíjense lo que el Señor le dijo, lo que Juan le dijo a través del mensaje de Juan a esta gente que se acercaba a ellos. Eran dos grupos que pensaban que tenían asegurado un lugar con Dios. Dos grupos que pensaban que solamente si tenían que morir hoy, solamente tenían que despertarse en la presencia del Señor. A ellos se dirige Juan con una palabra fuerte: generación de víboras. Hace unos meses atrás estaba hablando con mi hijo, ¿verdad? Y él estaba trabajando el patrón de él era un judío. Esta información no la tengo bien asegurada al 100%, pero según lo que este patrón le dijo a mi hijo, es que dentro del lenguaje del pueblo de Israel, o dentro de los judíos, dentro de su lenguaje, no estoy diciendo que no existan las malas palabras, sino que dentro de su lenguaje, en el hebreo y en el arameo, no existen las malas palabras. Entonces lo que ellos hacen quizá para que la gente se sienta mal, es darles expresiones fuertes o hablarles fuertes en cuanto a ciertas actitudes que están haciendo, ¿verdad? Utilizando este pensamiento, ¿verdad? Solamente le digo, no lo he corroborado al 100%, ¿verdad? Pero considerando que esto fuera así, cuando Juan le está diciendo a estos, generación de víboras, él les está hablando en un término fuerte. Tú pudieras pensar dentro de tu contexto cultural como latino, generación de víboras, ¿cómo lo pudieras traducir para decírselo a una persona? Porque no le estás diciendo palabras suaves. Se está dirigiendo a un grupo, o a dos grupos, mejor dicho, religiosos, que se consideraban los mejores en su momento. Entonces Juan, hermano, le está llevando el mensaje y les está a los que se consideraban los mejores religiosos de su momento. Juan no les está hablando suave. Generación de víboras. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, se consideraban los mejores. Hermano, en la actualidad hay gente que se considera mejor. Hermano, dentro de la iglesia, ni el pastor es más que el miembro, ni el miembro es más que el pastor. Porque todos hemos sido lavados y comprados por la sangre del Señor. Que los roles dentro de la iglesia sean diferentes, eso es otra cosa. Pero ninguno vale más, porque dice la Escritura, hermano, que por precio hemos sido comprados. Todos dentro de la congregación, hermano, hemos sido comprados por el mismo precio. Ninguno vale más que otro. Pero sí hay hombres que se consideran más que los feligreses, que el pueblo laico. Y ese es el error que caen muchos. Ni el pueblo laico es menos que el pastor, ni el pastor es menos que el pueblo laico. Hay diferentes roles dentro de una congregación, que eso es diferente, hermano. Pero dentro de lo que incluye la salvación, todos hemos sido comprados por el mismo precio. El Señor Jesús pagó por el mismo precio que pagó por ti, o que va a pagar más bien que pagó por ti, aunque tú no lo hayas recibido o no lo hayas reconocido como tu Señor y Salvador, es el mismo precio que Él pagó por mí y que he pagado por todos y cada uno de mis hermanos que se congregan aquí con nosotros.
Hermano, pero tu opinión en cuanto a la salvación no quiere decir que ese es el buen camino. Por eso te estamos diciendo. Entonces, cuando Juan introduce su mensaje, él habla del arrepentimiento, el cambiar tu manera de pensar, que tiene que haber un cambio en tu manera de sentir, que tiene que haber un cambio en tu manera de actuar, en cómo miras las cosas. Que tu religión, lo puedes entender así, que tu religión no te va a conducir a ningún lado. Por eso es que les dije hace rato, hermano, estoy casi seguro que ni siquiera saben qué significa religión. Si supieras qué significa religión, al contexto de lo que les estoy hablando, hermano, entenderías un poco mejor. Pero ese no es el tema, hermano. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque el único medio para llegar al Señor es Jesucristo. Reconocer que el sacrificio de Jesús es el único medio, hermano, para poder llegar a la presencia del Padre. Entonces, este es el camino correcto. Porque les decía, en vista a todo lo que hemos visto, la pregunta es ¿cómo llegamos al Padre? ¿O cómo obtenemos ese camino? ¿O cómo aseguramos nuestra salvación? Primero, arrepentimiento. Segundo, creer en el sacrificio de nuestro amado Salvador Jesucristo, hermanos. Romanos 8:14, hermanos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, testifica, nos da testimonio a nosotros, nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. No te está diciendo el Espíritu Santo si haces obras. No te está diciendo el Espíritu Santo si tú piensas así. No, el Espíritu Santo, hermanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no han recibido el espíritu de esclavitud para vivir otra vez en esa esclavitud. Ha recibido el espíritu de adopción, el cual ahora sí libremente, hermanos, nosotros podemos levantar la cara al cielo y decirle, Abba Padre, papito lindo, Señor y Dios. Con libertad y confianza mirar al cielo, mirar abajo, mirar a tu lado. ¿Por qué? Porque ahora sí hay una seguridad en Cristo Jesús. Hermano, nadie es justificado en su propia opinión. Métete eso en tu mente y en tu corazón. La religión no te va a guiar a ningún lugar. Las Escrituras y su palabra nos guían directamente a la presencia del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Si tú consideras, hermano, que tu pensamiento, te guía al Padre, hoy has conocido que estás equivocado. La verdad es que ninguno de nuestros pensamientos fuera de Cristo nos guían al Padre. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por darnos la oportunidad, Señor, de poder meditar en tu palabra. Quizás este mensaje, Señor, un poco confrontativo, a lo mejor un poco fuerte para algunos, Señor. A lo mejor algunos padres se hayan molestado por el hecho de que piensan ellos que porque lo que están haciendo los va a conducir. Algunos otros piensan de verdad, literalmente aseguran que porque están haciendo obras en la carne los van a guiar a tu presencia, Señor. Y tristemente no es así. Por eso es que este mensaje, Señor, nadie es justificado en su propia opinión. Señor, para aquellos amigos y amigas que han escuchado hoy esta palabra, que han escuchado este mensaje, Señor, para ellos, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya su mente, redarguya su corazón, que ellos puedan venir, Padre, al conocimiento de la verdad y, como decía Juan el Bautista, arrepentidos, Señor, a tu presencia, Dios. Guíalos a tu presencia, Señor. Guíalos hacia ti, Dios mío. Nuestro mensaje no va a cambiar, Señor,
Por lo menos aquí en Casa de Pan y Alabanza no va a cambiar, Dios. Porque queremos, Padre, que la gente venga hacia ti. Queremos que nuestra congregación crezca, Señor. Sí queremos, Dios. Queremos que más comunidad, Señor, pueda unirse a través de las redes sociales y posteriormente en físico cuando tengamos oportunidad. Sí lo queremos, Señor. Pero más queremos, Padre, que vengan a ti. Más queremos, Señor, que ellos te conozcan a ti. Por eso, Padre, que aquellos que escuchan hoy tu palabra, este mensaje, Señor, no vivan, Señor, pensando que serán justificados en su propia opinión, Dios. Hay un solo camino, hay un solo medio para llegar a ti, Señor. Y es a través de Cristo Jesús. Si hoy tú quieres dejar de pensar como pensabas, y hoy quieres asegurar de verdad un lugar con el Señor, arrepiéntete allí en tu lugar donde estás. Arrepiéntete allí donde te encuentras ahora. Pídele perdón al Señor, reconociendo que eres pecador, que eres pecadora. Reconociendo que te falta el Señor en tu vida y en tu familia. Reconociendo que fuera de Él no hay nada. Que solamente es Jesús el único medio para llegar al Padre. Si tú quieres hacerlo, ora conmigo y dile al Señor: Señor Jesús, en esta hora reconozco que te he fallado. Reconozco que he ignorado tu palabra. Reconozco, Señor, que pensaba que lo que yo estaba haciendo era lo que me conducía a ti, Dios. Pero hoy sé, Señor, que en mi opinión lo único que estaba haciendo era dirigirme hacia la perdición, alejándome de ti, Señor, cada día más. Pero gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque puedo, Señor, ahora cambiar mi rumbo. Gracias a tu palabra. Gracias, Señor, por hablarme a través de tu palabra, Señor, porque es a través de ella que va a haber un cambio en mi vida, Señor. Es por eso que hoy vengo a tu presencia arrepentido, arrepentida, Señor. Te reconozco como mi Dios y único y absoluto Salvador. Reconozco que fuera de ti no hay nada. Reconozco que fuera de ti, Señor, no hay medio para llegar al Padre. Reconozco que fuera de ti no hay salvación, Señor, y que ninguna obra que yo pueda hacer o que yo haga me va a conducir a ti, Señor. Y que todos estos pensamientos equivocados que yo tenía, Señor, se vayan. Y que vengan ahora, Señor, a tomar lugar tu palabra y tu presencia en mi vida y tu Espíritu Santo, Señor. Te recibo como mi Dios. Te recibo como mi Señor. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, Dios, y que me conduzcas a seguir, Señor, aprendiendo y conocer más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoro, Cristo. Gracias, Dios. Te adoro, Dios.